hace muchos años y que ha tenido una buena vida como noción. O sea que el curador de infraestructura hace otra cosa que exposiciones de decoración. Pueden haber algunas de ellas muy buenas, pero el curador de infraestructura en el fondo es un tipo que, bajo la excusa de una investigación, de una exposición, realiza una investigación de campo sobre un fenómeno acerca del cual no hay conocimiento. Entonces, las exposiciones que planteo son exposiciones que están destinadas a suplir una falta de trabajo historiográfico. ¿Listo? Tan simple como eso. ¿Por qué de infraestructura? Bueno, porque permite repensar las bases de la escritura de historia en lugares en donde hay déficit de escritura. No es el caso de Buenos Aires cuando tú tienes la UBA o Espigas, ¿verdad? Pero sí es el caso de otras ciudades en provincia o el caso de otras capitales. Entonces, en cada país el acceso a los archivos es distinto. No es la misma la situación en Brasil, en Argentina o en Chile en relación a los archivos. Y eso ya plantea un abordamiento al déficit, a la obra, a la historia de las obras, que es muy importante. Entonces, en eso, claro, hemos compartido cosas que tienen que ver con Mendoza, porque desde hace un cierto tiempo ya María, desde la facultad y todo, han manifestado una preocupación constante por la cuestión de los archivos locales. ¿Ven? Entonces, es algo que, bueno, ¿qué es el arte local? ¿Qué es el arte local si no reconocemos cuál es el arte local, por último, en términos empíricos? ¿Qué obras se han producido en tal década? ¿Qué rol cumplieron las obras que la generación de los 80 hizo en un momento? En fin, son todos temas que parecen de muy fácil solución y sin embargo no lo son. Y es necesario entonces que cada escena reconozca sus héroes, sus fracasos, sus fallos, sus ficciones. Porque aquí uno no puede armar nada sin tener una ficción. Entonces, ahí me meto en una especie de cómo hacer el trabajo cultural un espacio poético o poético, es que tenemos que tener una ficción. Entonces, por eso, en mi trabajo cultural, a cargo de un centro cultural, lo que he planteado es que un centro cultural es nada más ni nada menos que un dispositivo de aceleración del imaginario local. Pero para eso tenemos que llegar a una especie de consenso raro, extraño, para definir cuál es ese imaginario o cuáles son esos imaginarios en pugna que se dan a ver en una determinada coyuntura y definen un carácter temporal, pero definen un carácter. ¿Ven? Qué sé yo, podría darle un ejemplo así muy sencillo en relación a la culinaria. Yo fui director de un centro cultural, más o menos. Me parece que el centro cultural más importante fuera de Santiago. Sí, bueno. Sin duda. Pero lo que ocurrió fue una cosa muy curiosa, es que en nuestro deseo de armar una ficción comunitaria, nos dimos cuenta que las cuestiones territoriales en torno al parque eran más complejas que en otros lugares. Entonces, por ejemplo, hay un cerro, pero en el cerro hay unas actividades y esas actividades hacen que los habitantes tengan unos comportamientos particulares en torno a dos cosas. El fútbol, a partir de un club de barrio, y un lugar clandestino. Un clandestino en Chile es un lugar donde se expende comida sin permiso. Entonces, es una familia que tiene una gran casa y da comida. Pero da comida solo los sábados y domingos. Porque esto está acompañado de una actividad que tiene que ver con la cueca urbana. Entonces ahí se nos complicó todo. ¿Ven? Hay un espacio culinario, un espacio de cultura popular, y el fútbol, el club que está al lado de esta casa, es una especie de elemento de cohesión social. Entonces uno dice, no, pero si la cohesión social está dada por la Junta de Vecinos. No. El que hacía acto de Junta de Vecinos era el club de fútbol. Pero no se llamaba Junta, se llamaba club de fútbol. Pero toda la acción del club estaba vinculada a esta familia que regentaba este lugar donde se comía y se cantaba. ¿Y qué se comía? Pesquisando qué se comía y todo, llegamos a unas líneas de trabajo así muy concretas que terminamos recuperando
lo que era la cocina pobre de Valparaíso, definitiva, definitoria, que no tenía nada que ver con el turismo, sino con la buena vida de gente que no tenía acceso a la mejor carne. Por lo tanto, en los años 40 y 50 consumía interiores, que en Roma le llaman la cocina pobre, ¿ah? Y que es los interiores. Entonces, estos tenían que ser muy creativos culinariamente para elaborar exquisiteces con esa carne de segunda. Entonces, en Valparaíso se desarrolló, como después me di cuenta en varios puertos. O sea que al final no era un asunto de Valparaíso, es un asunto de todo puerto, porque en todo puerto hay un matadero y en el matadero siempre hay unos tipos que trafican con la carne de segunda y empezamos a conocer un mundo y nos dimos cuenta, bueno, pero si el imaginario local en Valparaíso tiene que ver con esa culinariedad. Entonces, era algo que no habíamos previsto. Sin embargo, lo que teníamos como previo era un método de observación. O sea que lo que nos instaló fue el modo como observamos la realidad y cómo la interpretamos en el momento y cómo intervinimos en ella. Al final nos convertimos en unos grandes accionalistas, ¿ah? O sea, oler, mucha intuición, pero también observación etnográfica, un poco de pacotilla. Ninguno éramos especialistas en el asunto, pero tú ya en el trabajo comunitario te das cuenta de determinados tipos de problemas, ya, y se va armando, y terminó siendo en el centro cultural lo culinario un elemento de trabajo fundamental. Entonces, los mismos cocineros de cocina popular en Valparaíso, en un momento me dicen, ¿sabes qué? El centro es el primero que recupera en la ciudad el carácter patrimonial de la cocina popular porteña. Yo no lo había imaginado, ni lo había previsto así tampoco, pero el efecto fue efectivamente que ya no era un problema de gastronomías ni de chefs en una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, sino un problema de cultura popular urbana. Si teníamos que hablar de cultura popular urbana en Valparaíso, no podíamos no hablar de la cocina. Y eso armaba otro mapa de restaurantes, otro mapa de casas de cocina, otro. Y junto a la cocina está vinculado ¿qué? El baile y la canción. Entonces, ¿qué baile era? El vals peruano. ¿Y qué canción? Una canción un poco nostálgica que hablaba de la ruina afectiva. ¿Qué es lo que era? El bolero. Entonces, ¿ven? Tampoco lo habíamos pensado. Pero era nada más que por la aplicación del método que fuimos conectando cosas y descubrimos que el bolero es el himno nacional de Valparaíso. Que no hay otra música más que el bolero, y el bolero es el himno de la pérdida. ¿Y el bolero de dónde viene? Y ahí empiezan los líos. Pero si viene del Perú, y de México, ¿y a través de qué llegaba? A través de las motonaves que venían de la costa del Pacífico mexicano al Callao, en discos long play, que una señora se aprendían de memoria en Valparaíso y cantaban en los locales nocturnos del año 50 vals peruanos. Entonces ellas se hacían ver que historia popular, porque hay historia de la traslación de un medio, de un long play, algo tecnológico ya en ese momento, y que la vieja dijo, yo la conocí, una viejecita de 90 años que cantaba y decía, no, sí, a mí me gustaba esa canción y yo la aprendía porque unos amigos míos que eran tripulantes traían esos discos en el año 45. Bueno, y después en los 60 llegó una familia de cultores de guitarra de afrodescendientes peruanos y que introducen en Valparaíso la guitarra percutida. Revolución total. Entonces, ven ustedes cómo se van armando las migraciones. Y eso tenía que ver con ¿qué? Con gente que viajó, que se instaló, que llevó un instrumento e introdujo en Valparaíso la guitarra percutida y el tambor. Era un puerto. Era un puerto. Entonces uno dice, chuta, parece que eso ocurriría más o menos igual en Guayaquil, a lo mejor ocurre en Buenos Aires, Puerto, a lo mejor... hay una fenomenología general de los puertos, ya, en fin. Eso es lo que te permite hacer un centro cultural cuando uno dice, mira, un centro no sirve para programar acciones, actividades. Un centro es un investigador del imaginario local. Y ahí las cosas se te empiezan a conectar de otro modo.
esa es la experiencia sobre la cual escribimos y que recuperamos ejemplos y ese libro debiera ser concebido como una especie de manual de cortapalos y al mismo tiempo como una biografía, porque está todo temporalizado. Entonces son mis problemas, en el fondo es el modo como yo voy abordando los problemas en situaciones concretas, y de hecho todos los textos fueron escritos antes de los textos del último libro anterior, que se llama Escritura Funcionaria. O sea,